Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra el orden que tiene que seguir su pueblo, aun cuando se muda a aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra de bendición que Dios le prometió a sus antepasados. Dios no tiene errores. En Dios no hay errores. Dios es perfecto. Cuando Dios nos dice a través de Joel que la comida se pudrió, Dios no tan solo nos habla del alimento espiritual que el hombre le da al pueblo de Dios. Dios no tan solo nos habla del alimento espiritual que está llamado a salir de la boca del sacerdote, de la boca del levita, sino que Dios también nos habla de este alimento. El alimento se dañó, se pudrió. Para estos tiempos de apostasía, lo que el sacerdote tiene en la casa de Dios es idolatría. Por esto Dios dice que su alimento se pudrió y se dañó. La palabra del Señor nos muestra de qué manera se ha manifestado el enemigo de las almas para estos tiempos de apostasía. Dios nos habla a través de Apocalipsis 6, verso 8. Dios nos habla del espíritu de muerte que vino a la tierra para estos tiempos de apostasía. Dios nos habla de su manifestación. Dios nos dice que el que montaba el caballo que salió para este tiempo de apostasía tenía por nombre muerte. Tenía por nombre muerte. Esta es una profecía que un 100% se está cumpliendo. Y nos dice la palabra del Señor que el Hades le seguía. El Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, con mortandad y con los animales de la tierra. Hay lugares donde hay hombres, mujeres, niños que están pasando hambre porque el alimento se pudrió. La casa de Dios no tiene alimento para sustentar al huérfano, a la viuda, al extranjero, a su tiempo, al tiempo que Dios nos señala a través de su palabra. No hay alimento. El alimento que ofrece la casa de Dios no es el alimento que Dios le dijo al sacerdote que tenía que ofrecerle a su pueblo. El alimento se pudrió, no hay alimento en la casa del Señor. En la casa de Dios no hay alimento. La casa de Dios está vacía. Para estos tiempos los altares de Dios idolatran. El sacerdote idolatra, presentándole a los muertos, a los espíritus de demonios, comidas que no tienen que ver con Dios. Todo lo que viene de Dios, Dios lo santificó y lo purificó, aún los alimentos. Aún los alimentos. Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. El alimento se pudrió. Hay lugares donde niños están muriendo de hambre, de desnutrición. Es la profecía que Dios nos trae a través de Apocalipsis. A través de Apocalipsis 6, verso 8. Apocalipsis 6, verso 8. Dios es claro a través de su palabra.
Dios no puede ser más claro. Dios nos habla, Dios nos muestra a través de Joel. Dios nos dice que las langostas devoraron el alimento. Dios no tan solo nos habla de alimento espiritual. Dios no tan solo nos habla de su palabra, Él nos habla del alimento que está llamado a llegar a la casa de Dios. Los sacerdotes tomaron la casa del Señor e hicieron con el ministerio que Dios le entregó lo que ellos quisieron, lo que ellos pensaron en su corazón. Hay un orden que hay que seguir en la casa del Señor. Ahora mira, dice el Señor. Ahora mira tu morada en el cielo. Desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel. Y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que fluye leche y miel. Podemos ver el orden por el cual aún el pueblo ora al Señor, pidiéndole bendición luego de que éste bendice a aquel remanente con los diezmos de cada 3 años, con las primicias de cada 3 años que Dios le pide al pueblo. Dios nos está hablando de un pueblo consciente que ha sido alimentado espiritualmente por un sacerdote que Dios puso en su casa y en su altar, consciente del trabajo que Dios le entregó, del trabajo que Dios le entregó. El sacerdote no está llamado a inventar con el pueblo de Dios según lo que éste cree en su corazón que puede hacer. Dios es quien envía. Dios es quien envía a través de su palabra. Dios nos dice, ¿acaso podrá alguien robarme? Y el pueblo contesta, los ministerios contestan, el sacerdote contesta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en mis diezmos y mis ofrendas, en el alimento que el pueblo tiene que llevar a mi casa. Han tomado mi casa y mi altar como una casa de ayudas. La casa de Dios no es para esto. El sacerdote no podía tocar nada del anatema. Dios es más que claro a través de su palabra. El sacerdote no podía tocar nada del anatema. Hay un remanente que adoró a la bestia que no está escrito en el libro de la vida. De esta manera es que el sacerdote adora a la bestia. De esta manera es que los levitas adoran a la bestia. Es desobedeciendo la palabra del Señor y siguiendo la voz del falso maestro y del falso profeta. Lo que Dios no dice a través de su palabra que el sacerdote puede hacer, el sacerdote no lo puede hacer. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que saldrían falsos maestros y falsos profetas a pasarle la mano al pecado del hombre, a engañar al hombre, torciéndole la palabra del Señor. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Es visible lo que está sucediendo en la casa del Señor. Y aún así, el sacerdote se niega. Aún el mundo entero, a nivel de naciones, viendo lo que está sucediendo en la casa del Señor, el sacerdote se niega a aceptar que le está robando al Señor, que le está robando al pueblo de Dios, que está faltando al orden de Dios. Aún así, el sacerdote se niega.
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.